Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En primer lugar me presento, mi nombre es Silvina Ramírez, como advertirán en mi acento, soy argentina y trabajo ya hace muchos años sobre el tema específico de derechos de los pueblos indígenas. Este curso virtual que les ofrecemos en este caso desde CEPAS Guatemala y en convenio con el ICCPG, tiene por objetivo introducirlos a algunas cuestiones básicas de los derechos de los pueblos indígenas. No obstante, Guatemala tiene una fuerte presencia indígena. A lo largo de los años, yo trabajo en Guatemala ya hace casi 20 años, nos hemos dado cuenta que no es tan común en las facultades de Derecho y en otros espacios discutir puntualmente sobre estos temas. Y nos parece que precisamente en un estado como Guatemala es una deuda pendiente, por lo cual lo que pretendemos en estas pocas clases, 8 en total, es poder darles un panorama bastante general, por cierto, pero sí bastante completo de cuáles son los derechos que están vigentes en Guatemala, cuáles son los desafíos que tiene el Estado para poder cumplirlos, cuáles son las problemáticas más habituales que enfrentan estos derechos para que puedan ser respetados por el Estado y en definitiva cuál es la relación que debería construirse entre Estado y pueblos indígenas. En ese sentido, y quiero empezar precisamente con este punto, la relación entre Estado y pueblos indígenas ha sido históricamente traumática, pero no solo para el caso de Guatemala, sino que les diría que es una constante en toda América Latina. En general, los estados modernos, tal como hoy los conocemos, se han construido de espaldas a la diversidad y por ende se han construido de espaldas a los pueblos indígenas. Esto tiene algunas explicaciones. En primer lugar, cuando se gestan los procesos de independencia de España, era imperioso mostrarse como una sociedad consolidada, homogénea, sin fisuras. La presencia de pueblos indígenas siempre perturbaba a esta pretensión de homogeneidad. Y es así que se trató en un principio de excluirlos, luego de integrarlos y siempre subordinarlos a la mirada occidental. Es recién, les diría muy recientemente, en las últimas décadas del siglo pasado y en esta primera década, ya segunda de este siglo XXI, en donde se van avanzando hacia otro tipo de reflexiones, problematizaciones y reconocimientos de los derechos de los pueblos indígenas. Y en ese sentido hay una primera cuestión importante desde la dimensión jurídica que tiene que ver con la incorporación de derechos colectivos. En general, nuestras constituciones se han construido sobre la base de los derechos individuales. La protección, las garantías tenía que ser para el individuo frente al Estado. Y no es, digamos, no hace tanto tiempo que se presta atención y que se incluye esta categoría de derechos colectivos en el campo de lo jurídico. Y esta, digamos, dicotomía de derechos individuales, derechos colectivos, ha atravesado gran parte del debate alrededor del reconocimiento de los derechos indígenas, precisamente porque no se los consideraba como dignos de protección. En otras palabras, uno podía llegar a proteger al indígena Juan, al indígena Pedro, a la indígena María, pero no a proteger a los pueblos indígenas como un colectivo. Y esto no es una cuestión menor precisamente porque los indígenas tienen estatus de pueblos y este estatus de pueblos es muy valioso porque en realidad lo que se está discutiendo y demandando es su lugar
y su espacio como sujetos colectivos, pero también como sujetos políticos. Esta es una gran demanda y una gran reivindicación indígena, y porque en realidad la construcción de la identidad tiene que ver con su lugar y su espacio dentro de lo colectivo. O sea, uno puede, por supuesto, reivindicar los derechos del ciudadano indígena, miembro de un Estado, pero a su vez la justificación de la existencia de derechos colectivos lo es en su dimensión precisamente de colectiva como parte de un determinado pueblo. Entonces, la justificación de la existencia de derechos colectivos ha demorado un tiempo considerable en la tradición jurídica, y una vez que se incorpora como tal, no solamente los derechos de los pueblos indígenas son colectivos, tenemos los derechos económicos, sociales y culturales como otra gran categoría dentro de lo que consideramos derechos colectivos, pero cuando admitimos que los derechos de los pueblos indígenas son colectivos y son derechos humanos, es que avanzamos fuertemente hacia el reconocimiento. Por otra parte, existen, y ya a partir de fines de la década de los 80, en el pasado siglo, tenemos en 1989, que se perfecciona el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio 169 les diría que es la pieza jurídica clave para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Un convenio que es muy ambicioso, muy abarcativo, que protege un conjunto de derechos, entre ellos algunos muy medulares, como el derecho a la tierra y al territorio, el derecho al manejo de los recursos naturales, derechos a la lengua, derecho a la autonomía, derecho a la espiritualidad, en fin, derechos a la educación intercultural. Esto solamente lo pongo ejemplificativamente para demostrarles cuán potente es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que está vigente en Guatemala y que es derecho en Guatemala. Esto es importante enfatizar. Y otro instrumento de fecha más reciente, y también un instrumento jurídico internacional muy relevante para la protección de los derechos indígenas, es la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, suscripta por los estados en el año 2007. También firmada por el Estado de Guatemala, vigente en el país, que son los dos instrumentos jurídicos claves para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, me parece muy importante destacar que si bien es una normativa que tiene un rasgo de generalidad importante precisamente porque son instrumentos jurídicos internacionales, de todas formas se van adaptando a los contextos en que están siendo vigentes, y en el caso de Guatemala, Guatemala ha utilizado el convenio 169 ya desde hace varios años, precisamente porque tiene una constitución muy acotada en cuanto al reconocimiento de los pueblos indígenas, pero tiene a la mano el convenio 169 para hacer valer y para proteger estos derechos, y de hecho que lo ha utilizado y lo sigue utilizando en muchas de las sentencias para protegerlos. Estas herramientas internacionales, con sus diferencias, porque el convenio tiene un estatus diferente a la declaración, pero ambos muy importantes, siempre deben ser tenidos en cuenta, y en el caso de Guatemala, privilegiadamente, para defender los derechos de los pueblos indígenas.